Desde este momento, usted escucha Las alas de Hermes, una ventana radiofónica que busca resonar al ser, en busca de su autoconocimiento, compartiendo opinión e información desde la experiencia y el corazón. Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos sean una vez más a nuestras transmisiones de Las alas de Hermes, programa de Radio Floresta, aquí en nuestro querido pueblo, nuestro querido chamán, como algunos le llamamos, La Floresta, un lugar lleno de encanto, un lugar lleno de naturaleza y magia. Bueno, pues esta noche haremos un programa para conocer un poco más acerca de alguien que vive con nosotros cada día y que muy pocas veces escuchamos. Me refiero a nuestro cuerpo. Esta noche tendremos el método Feldenkrais y para eso tendremos como invitada principal a una de las practicantes aquí en La Floresta, compañera de pueblo, y quien en este momento da a conocer este método en la práctica con todos los compañeros alumnos suyos. Me refiero a Nair Frutos, quien está con nosotros esta noche. Buenas noches, Nair. Hola, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Bueno, y pues también queremos presentar a nuestro equipo, ¿verdad? Al equipo que nos acompaña para hacer estas transmisiones y ahí podernos hacer llegar información de las cosas que aquí presentamos. Presentaremos en primer lugar a nuestro querido Wirikuta Mazatl Yáñez, quien está con nosotros, compañero entrevistador. Hola. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, y por supuesto vamos a presentar a quienes hacen posible a través del audio, ¿verdad? A través del manejo de estas máquinas, el sonido nítido y todo lo que podemos hacer para que vosotros nos escuchéis de la mejor manera. Quiero presentar a nuestro ingeniero de audio, Salvador Bon Marzá. Buenas noches, florestanos. Bueno. Florestanas. Y Florestana. Y también a nuestro querido asesor hasta este momento, también perteneciente al equipo de Radio Floresta, nuestro querido Oscar. Hola, buenas noches, florestanos y florestanas. Muy buenas noches. Pues esta noche hemos querido hablar de uno de los actores principales de la vida, que es nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y entonces nos hemos allegado un método, hablaremos de un método que precisamente trata y enfoca las señales y el lenguaje de nuestro cuerpo, el método Feldenkrais. Empezaremos por conocer un poco de su creador después de escuchar este tema.
Bueno, continuamos aquí en las salas de Hermes. Como decía hace un momento, conoceremos un poco más del creador de este método Feldenkrais, y hablaremos de él recordando que es un ucraniano de origen judío, Moshe Feldenkrais, que nació en el año de 1904 hasta el año de 1984, en el cual nos ha dejado. Es alguien que con 14 años emigró a Palestina para ser parte de esa nueva nación judía, y debemos mencionar que en esos tiempos recorrió el camino a pie de Ucrania a Palestina, haciendo algunas partes en barco. Era un practicante de las artes marciales y con 22 años él escribió su primer libro sobre artes marciales en hebreo. Emigra a París en 1929. Se hace estudiante de la Sorbona de París y ahí conoce y trabaja con Julie y Marie Curie, aquellos físicos más que notables en la historia de la humanidad. Al interesarse en las artes marciales, comprende la importancia del movimiento de cada parte del cuerpo, y se dice que a partir de una lesión en la rodilla empezó el desarrollo de este método terapia del movimiento llamado método Feldenkrais. Qué interesante hasta su biografía. En el método Feldenkrais, el cuerpo humano es la herramienta fundamental para llevar a cabo profundos procesos evolutivos. La esencia del método se encuentra en la interacción entre series de movimientos coordinados y el aprendizaje sensomotórico individual que va desarrollando la persona a través de una profunda toma de conciencia de su propio cuerpo. Y es aquí donde iniciamos esta noche de información desde la experiencia y el corazón, en este caso más desde la experiencia, con nuestra querida Nair Frutos, que además tiene un apellido muy, muy lindo, ¿no? Se apellida de una manera muy fresca, muy primaveral aún en invierno, estas noches frías de invierno. Aquí en la Floresta. Bueno, nosotros hemos preparado algunas preguntas de manera cercana para hacérsela a nuestra querida Nair. Y bueno, desde tus propias palabras, cuéntanos qué es el método Feldenkrais. Feldenkrais, sí. Bueno, el trabajo que hace Moshe Feldenkrais, como bien decías, parte de una lesión en la rodilla y lo desarrolló durante 40 años. Y lo que acabamos teniendo son muchas secuencias de movimientos, entre otras cosas, que componen una forma de autoconciencia a través del movimiento. Esto es lo que sería el método Feldenkrais si le ponemos un subtítulo. Muy bien, muy bien. Bueno, empezaremos por preguntarte, nuestro cuerpo es sabio y nosotros un poco menos, ¿verdad? Porque no hemos aprendido a escucharlo. Ya de manera personal podría saber que algunas partes de mi cuerpo representan alguna polaridad no trabajada. En el caso mío, he tenido lesiones en las rodillas, en el hombro, en el lado izquierdo, y muchas veces me he podido enterar que el lado femenino por ahí anda fallando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿manifiesta nuestro cuerpo aquellas dolencias, ausencias o padecimientos que nos están pasando? Bueno, sin duda sí, ¿no? Feldenkrais tampoco se encarga exactamente de esto. Lo que pasa es que así, en relación a tu pregunta, lo que sí que puedes ver cuando te adentras un poquito en el trabajo que hizo él es que nuestra biografía está en nuestro cuerpo, en nosotros. Y la puedes rastrear a través de mover el cuerpo con una cierta calidad de atención. Entonces te vuelves a encontrar haciendo un movimiento que puede parecer arbitrario, te puedes encontrar con recuerdos que quizás hacía tiempo a los que no accedías, o de repente te puedes encontrar con emociones que reconoces como tuyas, pero que a lo mejor sabes o no sabes a qué momento pertenecen. Con las secuencias que ideó Feldenkrais,
mucha parte de lo que está sucediendo es que estamos limpiando lo que él llama movimientos parásitos o tensión, y también te das cuenta que al limpiar esa tensión del movimiento hay cosas en tu manera de estar, de relacionarte o de pensar que también cambian. Entonces, en relación a tu pregunta, creo que a través de la propia experiencia, no porque lo diga yo, porque no habría que creerse nada de lo que yo diga. Lo bueno de Feldenkrais, una de las cosas maravillosas, es que te vas al suelo y puedes comprobar tú todo por tu cuenta sin creerte absolutamente nada. Pero sí que en relación a tu pregunta lo que sí diría es que lo podemos encontrar todo en nosotros o en nuestro cuerpo a través de movernos y de prestarle atención. Es curioso porque lo que te comentaba en un principio, ¿no? O sea, desde mi experiencia propia, incluso lo he visto en alguna otra persona que tiene una lesión constante y recurrente en alguna parte de su cuerpo y nunca llega a asociarlo con ese recuerdo, ese padecimiento, ese punto que nuestro cuerpo nos está indicando que está oculto o por curar, ¿no? O por salir a la luz. Quiero preguntarte, ¿qué le sucede a las personas después de que están en sesiones con este método? ¿Cómo lo sientes después de salir de las sesiones? Bueno, las sesiones pueden ser grupales o pueden ser individuales. Y depende mucho de cada persona lo que sientes después, pero por ejemplo cosas muy habituales pues es poder ponerte de pie de una manera más fácil, erguirte sin ningún esfuerzo, puedes sentir más ligereza, puedes sentir más facilidad para darle tu peso al suelo, puedes sentirte más corporeizado, puedes sentirte más como una sola pieza, digamos, si podemos hablar de piezas, o una cosa como más completa. Hay personas que sienten más claridad mental, hay personas que sienten más estabilidad y por lo tanto las otras repercusiones que cada una de esas cosas pueda tener para cada uno. Sí, yo creo que haciendo un pequeño paréntesis dentro de nuestro desconocimiento de todo lo que somos, ¿no? Hay ¿cómo se llama? Una especie de tiempo nuevo en el que empezamos a enterarnos, ¿verdad? Que tenemos un cuerpo emocional, a pesar de que vivimos con él y lo sufrimos cada día. Las emociones son un cuerpo tangible, ¿no? El cuerpo mental, también el cuerpo mental, por decir algo, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Entonces tendría que ser como una sincronía, ¿no? De algún padecimiento psicosomático que llegamos a tener por ahí. Nos lo manifiesta nuestro cuerpo. Es el maestro que no aprendemos a escuchar. Bueno, a mí hay algo que me gusta también como sacar a conversación cuando se conversa sobre método Feldenkrais, que al final Feldenkrais lo que genera es como unos contextos para poder autopercibirnos, pero en realidad a lo que nos dirige el método Feldenkrais es a nosotros mismos, ¿no? Y a nosotras mismas. Pero el tema que a mí me gusta sacar un poquito a conversación es esta separación o esto cuando hablamos del cuerpo, ¿no? Como si fuese algo separado de nosotros, de nosotras. La mente como si estuviera separada también. Las emociones como si pudiéramos hablar de una cosa separada de la otra. Y hay esta frase que a mí me resultó muy entretenida de Moshe Feldenkrais, que en algún momento cuando le preguntaron, porque esto es claro, los años 60, 70, se empieza a hablar mucho de la relación mente-cuerpo, y le preguntaron por este tema, y él le preguntó al entrevistador le dijo, ¿usted alguna vez ha visto un cuerpo sin mente? ¿O una mente sin cuerpo?
Y me gusta, ¿no?, esta imagen, porque es cierto que seguimos separándolo a veces en nuestros discursos, porque quizás así podemos entender algunas de las cosas de las que queremos hablar, pero en realidad cuando nos vamos al cuerpo no nos estamos yendo a otro lugar diferente que nosotros mismos, ¿no? No podemos. Si ahora, por ejemplo, os pregunto cómo estáis apoyados en vuestros isquiones, si estáis más apoyados sobre el isquión derecho o el isquión izquierdo, o si podéis sentir la facilidad de respiración en este momento, o si hay una de las dos narinas por las que podéis respirar más fácilmente. No sé si nada de eso es vuestro cuerpo o sois vosotros mismos. Bueno, podríamos preguntar a nuestro querido Wirikuta, ¿qué piensas esto de...? Bueno, yo estaba escuchando que esto es un método básicamente corporal, somático, o sea, que es de sentir de alguna manera el cuerpo. Por la tarde, para prepararme un poquito sobre el tema, estuve haciendo un ejercicio con el director de el Feldenkrais de aquí de España, perdón, es que y con esto me doy cuenta de que es un método corporal de movimientos que muchas veces ni siquiera hacemos. Muchos movimientos que no, de músculos que a veces ni ocupamos, pero que nos ayudan a mantener o a poner una postura de sanación, vamos a decirlo, de bienestar, de relajación al cuerpo, ¿sí? Y de alguna manera, pues ahí se provoca pues la curación. Pero claro, hace un momento decía que esto es un método que tiene uno que hacer uso de la voluntad y de la disciplina, porque me parece que un método a que hay que trabajar y hay que hacerlo pues constantemente para ver los resultados. Yo lo hice media hora y en esa media hora pude sentirme relajado, por lo menos sentir, y mi espalda y mi pelvis la sentía muy bien. Y pueden ustedes entender, y creo que a ver, desde aquí viene una pregunta, ¿cómo mis ojos hacían que se moviera mi pelvis? O cómo el cerrar los ojos y tener como si estuviera viendo hacia arriba, cómo me podía hacer que mi espalda se pusiera recta, o que estoy con los ojos cerrados y mirando hacia abajo con los ojos cerrados y entonces siento mi pelvis nuevamente. Y es un ejercicio donde, bueno, la respiración entra, pero me gustó, me sentí bien con el trabajo. No lo conozco a fondo, pero esto me lleva también a mi profesión, que es psicoterapeuta, y también se maneja lo corporal. Bueno, pues aquí tenemos una experiencia de cuerpo presente. Justamente lo que dio origen a este programa fue una experiencia de cuerpo presente, porque recuerdo que por esos días aquí para los florestanos era el final de verano y teníamos un evento en las Naus, ¿no? Parece, cuando nos encontramos con Nair, porque en la mañana me había encontrado a una amiga muy querida que me habló precisamente del método Feldenkrais, y de repente me quedé un poco, bueno, primero porque no conocía este método, pero le vi buena cara, le dije, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de estar en la, ¿cómo se llama este lugar donde donde tienes la sala donde... Estamos haciendo ahora las clases en la Sala Lima.
Y también hacemos cosas de Feldenkrais en el Curious Garden aquí en la Esto es Floresta. el Curious Garden. Vale, entonces pues de ahí nació, bueno, pues la idea de traer este programa, hacer este programa con Nair. Antes de que se me pueda ir, conversando un poco con ella, preparándonos un poco para explicar esto, le preguntaba, o ella me decía, más que preguntarnos, me decía, mucha gente cree que un cuerpo rígido es el estado perfecto. Y en realidad no siempre, ¿no? ¿Sabes? Mucha gente cree que estar completamente erguido y recto es la posición perfecta y no, ¿verdad? Bueno, una cosa es erguido y otra cosa es recto, ¿no? Bueno, sí. Todos queremos estar erguidos y a lo mejor eso no necesariamente implica recto porque nuestra columna vertebral no es recta, ¿no? Nuestra columna vertebral tiene naturalmente varias curvas que además ojalá las tengamos toda la vida, ¿no? Porque nos sirven para amortiguar cuando saltamos o cuando botamos en un auto o cosas así, ¿no? Necesitamos de esas curvaturas. Y como bien decías, pues a lo mejor una espalda muy fuerte o muy rígida no es necesariamente la mejor opción porque necesitamos poder flexibilizarnos y adaptarnos a diferentes circunstancias, ¿no? A veces necesitamos agacharnos por debajo de una puerta que está bajita, otras veces necesitamos flexionarnos de alguna manera para meternos dentro de un jersey. Y en el trabajo de Feldenkrais lo que acabas viendo, y también la idea que tenía Feldenkrais de la posición o de la postura correcta, era esa postura que nos permite movernos en las 6 direcciones cardinales. Es decir, adelante y atrás, derecha e izquierda, arriba y abajo. Exactamente. Esa sería, para Feldenkrais, esa sería la postura correcta, que es la que nos permite movernos en cualquier dirección y con total libertad si viene un león, ¿sí? Es decir, si tenemos una posición muy rígida, no sabemos si vamos a poder escapar del león. Si la tenemos muy, muy, muy flexible, tampoco lo sabemos. Pero si nos podemos mover en todas las direcciones, seguramente que alguna cosa podremos hacer. Muy bien. ¿Ayuda este método a liberarnos del estrés diario de cada día? ¿Nos relaja? Aun cuando no pudiéramos entender totalmente todos los beneficios. Bueno, en Feldenkrais no hay que entender absolutamente nada. Menos entendemos y más fácil seguramente nos puede resultar. Y para el estrés creo que va muy... Podemos entrar en manejar el estrés de una manera diferente muy fácilmente. Una de las cosas que primero suceden cuando empiezas a hacer una secuencia de movimientos es que empieza a darse una autorregulación. Nos autorregulamos de una manera muy, muy rápida cuando tenemos las circunstancias para hacerlo, que suelen tener que ver con tiempo y atención. Y nos regulamos significa que de repente cualquier cosa que nos está sucediendo la podemos empezar a manejar de una forma más presente. Y si estamos más presentes en nosotros, el manejo de las circunstancias externas suele ser bastante más llevadero y fácil. Bueno, esta mañana también estaba con mi amigo y compañero Salvador y hablábamos un poco... sobre la semántica, ¿no? Incluso decíamos, no, es que se dice así, se dice de esta manera. La semántica que juega ese papel tan importante para entender bien las cosas, ¿no? En este juego de palabras, en este contexto, ¿estamos hablando de un método o de una terapia? ¿O cómo podría abordarse? Es una pregunta muy interesante para la cual ni siquiera el propio Moshe Feldenkrais tuvo una respuesta. Él falleció habiendo declarado un poco su disconformidad, vamos a decir. No estaba convencido de llamarlo método. Tampoco es una técnica exactamente. Y terapia, una terapia, no tiene la función de hacernos sentir mejor.
lo que quizás una de sus ideas o una de sus direcciones tenía que ver con que podamos utilizarnos de una manera más eficaz, que nuestro movimiento sea más eficaz. Entonces, si te mueves de una forma más eficaz, te sientes mejor en consecuencia. Pero no tiene esta función, no tiene esta dirección o esta intención de hacernos sentir mejor. De hecho, algunas veces en las secuencias lo que te encuentras es ante un problema, entre comillas, a resolver. Es decir, movimientos, como decía Wirikuta, que no son tan habituales y eres invitado a hacerlos de una manera además sin esfuerzo, lo cual también es un reto, aunque no lo parezca, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Te encuentras con movimientos que quizás no sabes hacer y que no sabes cómo hacerlos. Así que, bueno, eres invitado a pasar por ahí y movernos sin esfuerzo, además, acaba siendo como uno de las grandes transformaciones, porque toda nuestra cultura tiene que ver con esforzarnos más y más. Entonces, en consecuencia, es terapéutico, pero no es una terapia en ese sentido. Así que, ¿cómo lo podemos llamar? Ni siquiera lo sabría decir. Qué interesante. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Esto es muy interesante porque, bueno, yo trabajo con la homeopatía y con la psicoterapia, y a lo largo de todos mis años de trabajar con esto, me doy cuenta de que el resultado, finalmente, haciendo el ejemplo de los ojos, tú lo vas a sentir de una manera, tú lo vas a sentir de otra manera, yo de otra manera. Y en homeopatía se dice que precisamente como somos singulares, como somos particulares, como somos únicos, no hay otro Guillermo, no hay otro Wirikuta, ni otra Nair como ella, o como Oscar, como Salvador, ¿verdad? Nadie, no somos irrepetibles. Entonces, por tanto, las sensaciones y los resultados que tengamos a través de nuestro movimiento de ojos o de cualquier tipo de músculo que no solemos mover, pues yo creo que va a traerle a cada quien una sensación pues diferente. Por eso me gusta esto, porque ella dice, no es método, no es psicoterapia, no es nada. Es como moverte tú, para ti. Algo así lo puedo decir. Es muy interesante porque, de hecho, no hay una forma correcta de hacer los movimientos que nos proponen. Hay una propuesta, o sea, nos dan un contexto. Hay una propuesta de movimientos y tú los haces a tu manera. De hecho, cuanto más cerca esté de tu forma habitual de moverte, mejor. No hay una performance que hacer, no tiene que quedar bonito, no tienen que ser grandes los movimientos, cada uno los hace a su forma, y es muy bonito ver a la gente moverse en el suelo porque cada persona es absolutamente única y eso es muy bonito de ver.
Bueno, continuamos con esto que está resultando bastante interesante. Bueno, hablamos de la semántica antes. ¿Se pudiese confundir este método Feldenkrais con el yoga? ¿Cuál sería la diferencia básica? Que el yoga ha puesto una cara a nuestra querida Nair como que dice, no me avientes estas bolas tan pesadas. No sé qué podrías comentar acerca de esto, Nair. Bueno, yo no conozco el yoga en profundidad, entonces puedo hablar así como un poquito por encima. Creo que básicamente son trabajos que los dos tienen el cuerpo como vehículo, pero que son trabajos que tienen muchas diferencias. Creo que el Feldenkrais tiene como una dirección que es bastante particular, al menos para mí, que es la autoconciencia, el autodescubrimiento. Como digo, no conozco el yoga en profundidad y entonces no podría hablar de ello. Sé que en algún momento, en algún lugar, en algún texto puedes encontrar el Feldenkrais descrito como el yoga occidental, quizás porque tiene que ver con nuestra forma de movernos en nuestras rutinas. Hablamos de nuestra forma de sentarnos, de nuestra forma de caminar, de la forma de saltar. Es lo que son las imágenes con las que trabajamos cuando estamos haciendo una secuencia. Pero como digo, puedo hablar más de Feldenkrais y no tanto de yoga porque no lo conozco de la misma forma. Bueno, tengo una pregunta que me gustaría mucho que me contestaras porque es una pregunta, yo considero de lo más importante. ¿Se pueden tratar afecciones neurológicas agudas como parálisis cerebral, Parkinson, distonía o el mismo deterioro de los nervios a través de este método? Qué pregunta tan buena. La celebro mucho porque básicamente para mí uno de los grandes cambios de paradigma cuando empiezo a descubrir Feldenkrais es que mi movimiento empieza en mi cerebro, ¿no? O quizás, bueno, si nos ponemos un poquito más finos, comienza en algún otro lugar que no quiero yo desvelar porque supongo que eso ya es como más personal. Pero sí, precisamente Moshe empieza trabajando de forma individual con personas que tienen neuroafectaciones, personas que tienen dificultades o impedimentos graves en el movimiento debido a algún tipo de afectación neurológica. Así que sí, podemos utilizarlo. Podemos acceder al funcionamiento de nuestro sistema nervioso a través de nuestro cuerpo en movimiento, porque el movimiento es el lenguaje de nuestro cerebro. Así que es como una puerta de entrada al sistema nervioso. Grande. Vamos a ceder un poco los micrófonos a Salvador. Don Marsá, que tenía algo que preguntar. Sí, bueno, todo esto que estabas comentando que me invita a reflexionar sobre poner la atención en uno mismo, ¿no? Al poner la atención en uno mismo estás teniendo una experiencia de conciencia más específica, ¿no? Normalmente pues vamos a los sitios en automático, el cuerpo hacemos movimientos que no somos conscientes, ¿no? Y veo que esta manera de tratar a través de esta gimnasia o estos ejercicios es como tener más conciencia y explorarte a ti mismo en estos movimientos, ¿no? Entonces, al poner atención en eso, como que te exploras como un universo que hay en ti. Sí, exactamente. Además, has utilizado la palabra explorar, que es precisamente el enfoque que se utiliza en Feldenkrais. Es como irnos a hacer un paseo, pero por dentro de nosotros.
y de nosotras, es una forma de poner la atención en nosotros. Antes Wirikuta hablaba de voluntad o de disciplina, que sí, bajo mi punto de vista, como que no son a lo mejor las formas que más te encuentras cuando vas al suelo con Feldenkrais, de tener que esforzarte en algo, porque como estabais diciendo, pones la atención en ti, empiezas a descubrir cosas, como decía Wirikuta, sobre los ojos y la pelvis. ¿Quién nos iba a haber dicho en otro momento que los ojos y la pelvis estaban relacionados, ¿no? Estando tan lejos y siendo tan diferentes. Pero, como decía Salva, al poner la atención en ti, empiezas a descubrir cosas que te llaman la atención. Así que tu atención de alguna manera también es llamada por las cosas que estás observando, porque somos muy interesantes. Entonces, quizás no hay que hacer un esfuerzo para mantener ahí la atención, sino que vas descubriendo cosas de ti que te llaman la atención. O sea, vendría a ser como una guía, la persona que hace el acompañamiento, como una guía de observarse a sí mismo, ¿no? De observar tus movimientos y poderlos corregir, ¿no? La persona que te guía es exactamente como una persona que está acompañando el proceso de otro, ¿no? Como, no tanto para corregirlo, porque no hay una forma correcta de movernos, sino precisamente para lo que comentabais, de poder llevar la atención a nosotros mismos, porque además cuando hay una persona externa acompañando esto, es como cuando somos bebés, se nos facilita. El hecho de tener una persona fuera, digamos, una persona que está observando de forma amable y atenta, nos facilita nuestra propia regulación. Facilita que podamos descubrir cosas sobre nosotros y que nos podamos regular espontáneamente. Qué interesante. Este ha sido un programa muy lindo, ¿eh? Realmente lo esperamos bonito, pero ha resultado bastante nutritivo. Dicen que Dios perdona, pero el tiempo no, ¿verdad? Y entonces, pues, vamos a necesariamente cambiar de tercio, porque nuestra invitada de hoy también tiene otra actividad de la cual nos va a hablar dentro de algún momento, pero antes de pasar a esto, queremos darle las gracias a nuestro compañero entrevistador y comentarista Wirikuta Massat Yáñez, mexicano él como yo, y madrileña la entrevistada, catalán el ingeniero, la mezcla de que las generaciones de hoy estamos para juntarnos, y bueno, gracias querido. Gracias por invitarme. Y por traer esa práctica tan interesante de Feldenkrais también. Muchas gracias por haberla compartido. Fenomenal. Al mismo tiempo, queremos recordar que la próxima semana tendremos, a colación de esta serie de temas, tendremos yoga para personas mayores en las residencias. Es un movimiento nuevo que está generando un par de amigas, del cual creo que Wirikuta nos puede hablar un poquito más en este momento. Bueno, es más bien una propuesta de dos personas que quieren manejar precisamente un sistema, de alguna manera, no estoy bien enterado, pero para llevarles yoga a los ancianos, o en su caso también llevarles música, hacer movimiento para poder elevar un poco la autoestima, la espiritualidad y la conciencia de las personas que están básicamente ya en la tercera edad y que viven de alguna manera pues muchas veces abandonados en los lugares donde están estas personas, las residencias, sí. Una de las cosas. Y es, bueno, fuerte, pero nos gustaría entrar la próxima semana en este tema, ¿sí? Ya les daremos información. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Os invito a abrir un poco el corazón.
deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete, memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Ábrete, corazón, ábrete, sentimiento, ábrete, entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya es ahora. Ábrete, corazón, y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Bueno, continuamos ese temazo que nos ha antecedido porque son tiempos de abrir el corazón en estos momentos tan intoxicados que vive la humanidad. Pues no podemos más que desear eso para todos, ¿no? Que se nos abra el corazón y se nos limpie y podamos sanar a través de esta experiencia llamada vida. Bueno, volviendo a algo más alegre, volveremos a los caminos de la floresta, que así le hemos llamado a esta parte con la que concluiremos esta noche de radio en las salas de Hermes, con nuestra querida Nair Frutos, de Madrid ella, como decía antes, pero muy florestana desde el momento en que llegó a este lugar que nos amalgama todo de diferentes modos y visiones, pero que nos hace tener un pensamiento común, el alternativo, el amor a la naturaleza y por supuesto el amor a todo lo que la floresta nos brinda, música, gente y demás. Bueno, pues una de las cosas buenas que vivimos los que afortunadamente estamos dentro del parque de Collserola, una de las joyas de Cataluña, un parque natural, pues es tener toda esta red de senderos en el bosque, en el cual podemos conocer a los elementales, vibrar a los elementales, como digo yo, a través de algún árbol y demás. Y bueno, pues es una de las actividades que nuestra compañera Nair también realiza cada fin de semana. Nair, ¿cómo empezó esto de caminar por el bosque? ¿Se te dio? ¿Se te da? ¿Qué pretendes? ¿Solo caminar? Cuéntanos. Sí, también una pregunta muy interesante. ¿Cómo se empezó a dar? Porque, bueno, con Feldenkrais te mueves de muchas maneras diferentes, pasan muchas cosas, ¿no?, mientras te estás moviendo. Y una forma estupenda de integrar toda la información con Feldenkrais o con muchas otras formas de trabajar es caminar. Cuando caminamos integramos mucha información, incluso sobre cosas que nos suceden, que nos impactan positiva o negativamente, informaciones nuevas de muchos tipos, somático o sensorial de cualquier tipo.
Caminar nos ayuda a integrar todo esto, nos ayuda a quedarnos la información nueva que nos es significativa, que nos es útil, y a desechar la que no nos vale. Así que creo que cuando haces Feldenkrais u otras técnicas de movimiento, te aparece muy espontáneamente la gana de caminar. Y así me pasó a mí. Empecé a caminar porque me apetecía. Después sentí una gran necesidad de caminar. Caminé durante un tiempo bastante largo. Estuve más de 2 meses caminando con una mochila. Cuando llegué a la Floresta, para mí uno de los alicientes así más grandes que tenía es que estaba en la naturaleza y que podía explorar lo que tenía alrededor. Entonces empecé a caminar un día por un camino, otro día lo amplié, otro día por otro camino. Yo tengo que decir que hasta el momento en que me fui a caminar así por mi cuenta, nunca había hecho nada sola en la naturaleza. Nunca, siempre había estado en grupo con una persona que me guiaba, había hecho algo de montaña, senderismo, excursionismo con algunos grupos durante esos últimos años, que fueron ya la segunda parte, después de mis 30 años, vamos a decir que apareció todo esto y no antes. Y cuando llegué a la Floresta, pues tenía estas ganas de caminar y empecé, como de una manera sin pensar, a conocer bastantes caminos de alrededor. Y una cosa me invitaba a la otra, ¿no? Un día llegaba hasta un punto donde había una flecha y entonces ya me parecía que tenía que volver para saber orientarme. Al día siguiente llegaba hasta ahí y ampliaba un poquito más. Y así fui conociendo caminos que además luego me empezó a apetecer compartir con otras personas. Entonces tengo recuerdos muy, muy entretenidos y muy bonitos, y recuerdos además de hasta antes de ayer, que lo he vuelto a hacer con otra vecina y otro vecino, de muchas personas con las que he caminado por aquí. Tenemos, como bien decías, Guillermo, una joya aquí en el Collserola, y poder vivir en este lugar llamado Floresta, nunca mejor llamado, es un lujo. Entonces he empezado a caminar con mucha gente por aquí y he encontrado que caminando pasan cosas maravillosas. Caminando en la naturaleza también te ayuda a regularte un montón, también tiene sus propios efectos, unos que puedes notar más, otros que notas a más largo plazo, y uno de los efectos que tiene para mí muy interesantes es cuando caminas con otras personas y lo haces en la naturaleza. Al caminar hay unas sinergias que aparecen de forma espontánea, sobre todo si las favoreces un poquito con la mente que lleven las personas que están caminando, que hace que las gentes se sintonicen de una manera muy bonita. Encuentro que cuando caminamos con otras personas, la relación y el vínculo que se acaba produciendo tiene mucha energía, tiene una salud peculiar esa relación, y es una cosa que fomento alegremente, y casi que forma parte de una de mis principales necesidades, tanto caminar como conocer a mis vecinos y a mis vecinas y mi entorno natural. Qué bien, porque cuando fuera de los micrófonos le preguntaba a Anaír, porque pues al igual que ella, yo soy un caminante puro. Desde que llegué a este lugar lo exploré de punta a punta, conocí rincones maravillosos que tiene este pueblo, incluso donde habían personas que habían hecho cosas muy interesantes con la naturaleza, parques y cosas, rinconcitos que tiene la naturaleza, ¿no? Pero además me anima mucho el entender, conocer, saber de los pueblos autóctonos que habitaron el mundo antiguo de la península ibérica, inclusive y muy principalmente donde estamos parados, que es el parque de Collserola, ¿no? Y le decía a Anaír, esto es a manera de anécdota, ¿no?
Oye, Nair, ¿tú qué haces? ¿Vas de un punto a otro? ¿Vas enseñando? Tenía la idea que ibas a alguna ermita o ibas a estas ruinas íberas que existen dentro de nuestro entorno cercano, el Parque de Collserola y nuestra floresta, pues 4 puntos, ¿no? Y me dio una respuesta que me encantó, porque me dice, no, yo no digo nada, yo solo camino y ya está. Y ahora que con tus palabras me lo explicas, pues me ha gustado. Sí, solo caminar, ¿no? Solo caminar, y también depende, ha habido con grupos que he hecho cosas que tenían como un formato un poquito más amplio, porque también encuentro que la naturaleza nos brinda la posibilidad de conocernos, de enfrentarnos a situaciones desconocidas, de ir un poquito más allá de nuestros propios límites, de superarnos, de vencer creencias que nos limitan. Entonces, al ir descubriendo esto cuando he caminado sola y cuando he caminado con otras personas, pues lo he aplicado también con gentes y con grupos. Los grupos, cuando salen a caminar en la naturaleza, también tienen la posibilidad de tomar decisiones conjuntamente, de pasar por lugares que quizás no son tan habituales, tan conocidos, o incluso de conocer y experimentar la energía grupal. Entonces, todo esto son cosas que hacemos cuando caminamos en grupo en la naturaleza, por esta zona y por otras también. Bueno, toca llegar al final. Llegamos al final de este programa. Escucharemos algo antes de despedirnos de nuestra querida invitada. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos de esta transmisión. Estamos queriendo provocar a nuestra querida Nair para que se una al programa a través de una sección. La estamos provocando, pero aún tiene algunas ocupaciones y lo está pensando. Nosotros que hemos estado tan contentos con Nair Frutos, como dijimos antes, quien lleva este método aquí en la floresta, ¿dónde te podemos encontrar para la práctica del Feldenkrais? Pues para Feldenkrais me podéis encontrar en Instagram, para quien tenga. Soy Feldenkrais_Nair. Y bueno, no es que sea súper instagramera, yo no tengo tanta información ahí colgada, pero está la forma de contactarme la encontráis ahí, y algunas cositas más sobre el Feldenkrais, sobre las salidas y caminatas a la naturaleza. Y para quien no tenga Instagram, mi correo es nair.frutos
floresta@gmail.com. Ahí también me encontráis. Bueno, pues con esto lo tenemos, queridos amigos. Gracias por habernos acompañado en este programa de Radio Floresta, las Alas de Hermes. Como hemos dicho antes, la próxima semana yoga para personas mayores en residencias. Muchísimas gracias, Nair Frutos, encantado una vez más. Muchas gracias a vosotros. Muy, muy entretenido esto de hacer radio aquí en La Floresta con vosotros. Muchas gracias. Querido Salvador Bon Marsá, nuestro querido ingeniero de audio que hace posible, trabaja mucho para que nosotros podamos ser escuchados por vosotros y principalmente a vosotros. Muchísimas gracias por su atención a este programa Las Alas de Hermes. Nos escuchamos el próximo viernes. Buenas noches.